primer lugar quiero hacer un reconocimiento aquí al doctor Miguel Ángel Cuenya, que muy diligentemente se preocupó por ponernos a todos en este camino de preparar las conferencias y hacer una convocatoria lo más amplia posible, ¿verdad? Y como él dice, pues han sido un éxito las conferencias, así que muchas felicidades, un reconocimiento al colega y muchas gracias por tener esa sensibilidad también por el conocimiento histórico y acercarse a la universidad, ¿verdad? Y al instituto. Bueno, ya veo muchas caras de personas conocidas y amigas, ¿no? Lo cual también me da mucho gusto. Pues, en primer lugar, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la Revolución Mexicana. Porque, bueno, cuando yo me acerqué al tema de la Revolución y Aquiles Cerdán, pues ya ha pasado bastante tiempo después de eso. Es más, ahora mi área de concentración ya es otra, pero el tema sigue siendo fascinante, ¿no? Ahora que regresé a él, es un gran tema y le hace falta muchos estudiosos todavía que se acerquen a él, ¿verdad? Hace falta investigar todavía más. Ahora voy a señalar algunos caminos posibles. Entonces, en primer lugar, me gustaría, bueno, tengo que advertir que lo que voy a hacer es nada más apuntar algunas ideas sobre la agitación política y la amplia movilización social que se produjo en el área central de Puebla y Tlaxcala entre el verano de 1909 y el otoño de 1910, destacando el papel de Aquiles Cerdán, que apareció como el principal dirigente casi indiscutible de la revolución en esta área, ¿no? Antes de pasar a ver cómo es que se forma el movimiento, qué condiciones hacen que se forme el movimiento y que Aquiles Cerdán se ponga al centro de él, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la Revolución Mexicana, como estaba diciendo antes, ¿verdad? Revolución Mexicana con mayúsculas y revoluciones en México. Las dos frases contienen significados e intereses distintos. Revolución Mexicana con mayúsculas es la historia de la revolución difundida oficialmente por el Estado mexicano. Y revoluciones en México es, digamos, los nuevos enfoques que aparecieron, digamos, en los años 60 y principalmente en las décadas que siguieron a los 60, denominando la Revolución Mexicana, o tratando de caracterizar a la Revolución Mexicana, mejor dicho, como un movimiento diverso, variado, con muchas particularidades a nivel regional y local. Justamente la historia regional aportó en ese sentido, ¿verdad? Contradiciendo la versión oficial que ponía a la Revolución Mexicana como una sola, homogénea, pareja en todo el país y obviamente como un bloque monolítico que podía ser usufructado políticamente por el Estado, ¿no? Ese era el objeto de enseñar en las escuelas y creo que hasta la fecha, ¿verdad? Que la Revolución Mexicana fue un movimiento homogéneo y monolítico y no mostrar lo que hizo la historiografía, como decía, en esos años que siguen la primera mitad del siglo XX, mostrando más bien que hubo distintos espacios y tiempos de la revolución a lo largo de México, ¿no? Poniendo un acento en las localidades, en las regiones, en los liderazgos, en las organizaciones y en la gente de abajo, ¿no? Apenas recientemente, historiadores como Pedro Salmerón y Felipe Ávila han tratado de mostrar que la Revolución Mexicana no es lo que el partido oficial enseñó por años en las escuelas, ¿no? Sino que tenía un ideario, tenía un proyecto y que vale la pena rescatar. En esa sintonía es que me coloco. La otra cuestión
la disputa por la memoria, bueno, es que no se trata solo de formas de interpretación, ¿verdad? De cómo interpretamos los hechos históricos, sino de si se elaboran historias que apuntalen el poder del Estado en particular y sus requerimientos de política inmediata, o se construyen historias que den significado y profundidad de miras a nuestro presente, es decir, historias que nos expliquen por qué estamos así y si tenemos algún futuro, ¿no? Y ¿qué características tendría este? En otras palabras, por eso pongo la disputa por la memoria, la reconstrucción histórica, en este caso la Revolución Mexicana, supone una disputa por la memoria. O sea, ¿quién es capaz de traer al presente hechos del pasado que le digan algo a las personas, ¿no? Y obviamente, ¿qué intereses hay detrás? Como ya lo he señalado. En ese sentido, lo primero que me gustaría decir es que lo que conocemos como Revolución Mexicana, esa, como digo, que se enseña a nivel escolar desde la primaria, fue la primera de las sublevaciones más importantes del siglo XX. Podríamos hablar antes de como revoluciones más importantes a nivel global de la Revolución Francesa. Después podríamos hablar de la Revolución Rusa, pero en medio está la Revolución Mexicana, ¿no? Más cerca de nosotros estaba la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, ¿verdad? Pero entonces en ese gran proceso de la revolución es que me gustaría colocarme, ¿no? La otra cosa que me gustaría decir es que esa Revolución Mexicana fue inspiración para otros conflictos que se estaban desarrollando o iban a tener lugar en Hispanoamérica y a nivel mundial. En mi caso, que conozco casi igual que la historia de México, la historia de Guatemala, en Guatemala, a mediados del siglo XX precisamente, digamos 3 décadas después de que se había producido el estallido de 1910, pues, y digamos que había tenido ese curso la Revolución Mexicana en los 20s y 30s, se tomaba mucho como referente, ¿no? En el proceso que estaban viviendo ellos en la década de los 40 a la Revolución Mexicana. Entonces, fue inspiración, como digo, para otros conflictos armados civiles en Hispanoamérica y el mundo, tanto por su ideario liberal, socialista y anarquista, como por su programa que quedaría plasmado en la Constitución de 1917. Bueno, entonces, ¿cómo asumir la Revolución Mexicana? Esta fragmentación que supone muchas revoluciones a lo largo del territorio nacional, ¿a qué nos llevaría, no? A tener una visión así, fragmentada. No, asumir la diversidad que contuvo la revolución no riñe con un enfoque nacional. No necesariamente el enfoque nacional es igual a la versión oficial de la Revolución Mexicana, no sé si me explico, ¿verdad? Y el enfoque nacional es necesario para tener una mirada amplia y para poder hacer una caracterización general de lo que fue el proceso, ¿no? Entonces también en ese camino me quiero colocar. Por eso se propone definir el momento revolucionario como un momento de sincronización en el cual fenómenos simbólicos, pensando más a nivel simbólico, en donde fenómenos locales adquieren una dimensión precisamente nacional, ¿no? Es decir, el significado que podía tener una huelga, por ejemplo, en 1911 cambia radicalmente en el contexto de la revolución, ¿no? E incide incluso en cuestiones tan fundamentales como la llegada o caída de un gobernante, por ejemplo, de Madero, ¿no? Bueno, entonces, en esa propuesta de ver a la revolución como un momento revolucionario, en donde se puede establecer una sincronización de eventos a nivel nacional, se proponen justamente 3 momentos. El maderismo, hasta los primeros meses de 1911, la coyuntura del golpe de Huerta sería otro momento, y los esfuerzos por unificar criterios y elaborar un programa, básicamente entre 1914 y 15 con la Convención de Aguascalientes.
Entonces, en esos tres momentos se pueden seguir fenómenos a lo largo del territorio nacional. En este caso me voy a ocupar del maderismo, tomando, digamos, destacando la figura de Aquiles Cerdán. Entonces, por eso el tercer punto de la pantalla dice definir el momento revolucionario como un momento de sincronización a nivel nacional. El maderismo fue un momento de sincronización a nivel nacional. Es decir, en muchos lugares de la República Mexicana había club antirreeleccionista que era la expresión organizada del maderismo, ¿no? Vamos a ver qué pasó en Puebla. Entonces, veamos ahora la importancia de Cerdán en la revolución. Lo que me gustaría dejar claro desde el principio es que la importancia de Cerdán no se reduce en absoluto a que fuera protagonista en los hechos del 18 de noviembre de 1910, ahí en su casa, la que aparece en la pantalla, ¿no? La calle Portería Santa Clara, hoy 6 Oriente, número 206, Museo de la Revolución Mexicana. Como lo sostiene y difunde la historia oficial. O sea, para la historia oficial, Aquiles Cerdán aparece y desaparece. Aparece el 18 de noviembre y desaparece el 19. Después ya no existe, ¿no? Entonces, pues las cosas no son así. Para nosotros los historiadores todo tiene un proceso, ¿no? Y las personas, los hechos se inscriben en ese proceso. Es decir, hay una, digamos, lo voy a decir de manera muy esquemática y fácil, una línea del tiempo que es seguirle a los hechos históricos, ¿no? Bueno, Aquiles Cerdán, además de ser el principal líder intelectual y organizador del maderismo en Puebla, formó parte del grupo político que elaboró el Plan de San Luis Potosí, o sea, el Plan de Madero, pues, y fue autor de un plan particular de rebelión para Puebla. ¿Cómo es que Aquiles Cerdán vino a colocarse en ese lugar? Me voy a referir básicamente a dos grandes aspectos. El primero son las características de la zona Puebla-Tlaxcala. No sé qué tan claro es mi mapa. Durante el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Ese va a ser el primer gran tema. Y el segundo gran tema va a ser justamente el papel de Cerdán en el movimiento antirreeleccionista. Bueno, todos sabemos que durante el porfiriato, el régimen que presidió Porfirio Díaz, desde 1876 a 1910, a 1911, con una breve interrupción de 4 años, entre 80 y 84, sabemos que ese régimen se caracterizó, bueno, por lo largo, ¿no? Pero también porque hubo un crecimiento económico notable, ¿no? Es más, un crecimiento económico que se podía presumir a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Puebla en esos años, no? Bueno, en Puebla había ya una acumulación de capital, podríamos decirlo así, desde prácticamente los años 60 del siglo XIX. Y al llegar el Porfirio Díaz, pero bueno, el problema que había era que no había, digamos, estabilidad política. Estoy siendo bastante esquemática en esto, ¿verdad? Entonces, por favor, a la hora de las preguntas, ustedes con toda confianza me plantean las dudas y las cosas que queden sueltas. Decía que lo que faltaba en los años 60 y 70 para que despegara la actividad económica era cierta estabilidad política, que se obtuvo con Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, en Puebla se produjo un alza de la inversión en los años, digamos, 80, 90, que para principios del siglo XX se traducía en una importancia notable de Puebla, sobre todo en la industria nacional. 8% de la producción nacional industrial venía de Puebla, ¿no? Hubo aquí industrias de tabaco, azúcar, alcohol, energía eléctrica, y la más importante por su magnitud y por la población ocupada era la de los textiles de algodón.
Claro que hay que señalar que esta no era una industrialización, digamos, era una primera fase de industrialización en donde todavía el campo, el sector agrario tenía un peso notable, ¿no? En la economía mexicana en general, no solo en la poblana. Entonces uno puede ver, por ejemplo, las fotografías de los obreros saliendo de las fábricas y era gente, digamos, todavía su atuendo muy, muy rural, muy de campesino, ¿no? ¿Verdad? Ya el atuendo obrero va, digamos, cambiando ya como por los años 20, si ya no se diga en los 30, ¿no? Pero en este momento, principios del siglo XX, todavía hay una porción notable de la economía mexicana que sigue siendo agraria, ¿no? Pero bueno, Puebla destacó por su producción industrial, decía, y en particular por los textiles de algodón. A principios del siglo XX tenía 48 fábricas y más de 8,000 obreros ocupados. Y uno de los primeros lugares en la producción nacional, ¿no? A veces el segundo atrás de la Ciudad de México, a veces el tercero después de Monterrey, pero ordinariamente estaba a la cabeza Puebla, ¿no? Actividades como el comercio también florecían en esa época. Sin embargo, hacia mediados de la década, alrededor de 1905, el crecimiento en particular de las fábricas textiles se detuvo. Eso se tradujo en disminución de los salarios, cierre de algunas fábricas, por lo tanto desempleo, y los obreros respondieron declarando huelgas, ¿no? Tampoco eso fue de la noche a la mañana, había, digamos, como una organización que venía incluso del siglo XIX, en particular de los liberales, y más precisamente el Partido Liberal Mexicano. Todos han oído hablar de los hermanos Flores Magón, pues de ellos estamos hablando cuando decimos Partido Liberal Mexicano, que se tradujo, digamos, en organización y lucha obrera en estos años, ¿no? De la segunda mitad de la primera década del siglo XX. Que se fijaran en varios elementos que aparecen ahí. Bueno, lo que aparece más sombreadito como una mallita son como las zonas de desarrollo industrial. Pero aparecen, digamos, varias redes de comunicación que me importa que noten, porque justamente esta va a ser el área donde prende el movimiento antireeleccionista, ¿no? Por ejemplo, las redes de ferrocarril, ¿no? O los propios ríos, el Atoyac y el Nexapa, que estructuran esa zona, ¿no? Pues eso quería decir. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que les decía, el régimen de Porfirio Díaz con el crecimiento económico industrial, la actitud de los obreros y algo muy importante, el régimen porfiriano en Puebla, ¿no? Que bueno, la figura que más duró fue Mucio Martínez, de 92 a 11, justamente, ¿no? No sé si alguien tenía más tiempo, en otro estado tenía más tiempo en el poder que él, que Mucio Martínez, ¿verdad? Pero competía con Porfirio Díaz en la cantidad de años en el poder. No sé, la verdad no sé. Con franqueza lo digo. Pero es un tiempo notable, ¿no? Y aunque, bueno, por un lado habían rasgos que compartía con el propio régimen porfiriano en general y otros muy particulares de él que, aunque mostraban cierto exclusivismo y autoritarismo en el ejercicio del poder, digamos que Porfirio Díaz se lo perdonaba porque podía mantener un control efectivo del Estado, ¿no? Por lo menos hasta principios del siglo, bueno, hasta la primera década del siglo XX, ¿no? Pero cuando digo que tenía cuestiones en común con el porfiriato en general, me refiero a esta cuestión que apunté ahí como organización vertical del poder. Suponía que había una estructura vertical donde el gobernador estaba hasta arriba, en medio estaba el jefe político y después seguían los presidentes municipales. Y el jefe político era el agente, no solo del gobernador, sino principalmente de Porfirio Díaz, ¿no? Es increíble, estuve revisando por bastante tiempo
creo que un par de años, la colección Porfirio Díaz, sus cartas personales, y es increíble el control que tenía Porfirio Díaz de todo el territorio nacional. No sé cuántos ayudantes tenía, pero le contestaba todas las cartas que le escribía todo el mundo en México y hasta afuera, ¿no? Entonces, sí tenía realmente los hilos del poder en la mano, Díaz, ¿no? Y bueno, tenía ayudantes como Mucio Martínez que eran bastante eficientes. A esto me refiero entonces con organización vertical del poder. Luego, digamos que Martínez seguía prácticas que, bueno, en toda Hispanoamérica vienen del periodo colonial y que se mantienen hasta la fecha, como el clientelismo, ¿no? Te doy concesiones económicas para que me apoyes políticamente o te hago un favor simplemente para que tú te mantengas como mi allegado, etcétera, ¿no? El clientelismo, los monopolios que anoté ahí, básicamente el monopolio de la distribución de carne y de pulque, imagínense, de pulque, era una mina eso, ¿no? Y algo muy importante, una organización militar de varios niveles, el Batallón Zaragoza, que tenía alrededor de 300 hombres, unas fuerzas irregulares, podríamos decir, comandadas por Juan Francisco Lucas como cacique más importante de la sierra, pero digamos esas fuerzas que conocemos como los Acapuaxtlas, pues eran fuerzas que a la hora de convocarlas, el gobernador podía contar con ellas, y las fuerzas de la zona militar. ¿El tal Mucio Martínez era de Nuevo León? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias por la contribución. O sea, no era poblano, porque Porfirio Díaz se encargaba de eso, de tener gente que no fuera del lugar en donde gobernaba. Precisamente era parte de mantener el control. Así que sí, muy buen apunte, muchas gracias. Bueno, entonces, una organización militar de varios niveles, les estaba diciendo, ¿no? Que eso vamos a ver que va a ser muy importante a la hora del 18 de noviembre, ¿no? Y antes y después. Y luego, el Mucio Martínez era súper intolerante a la oposición, ¿no? Tenía fama por eso. Y como digo, Porfirio Díaz se lo toleraba hasta cierto punto y hasta cierto momento, porque era eficiente manteniendo el control del Estado. Pero el descontento no tardó en aflorar en esas circunstancias, ¿no? De una relativa crisis económica, de deterioro de los salarios reales. Fíjense, la colega Lupita Cano me decía que en 1914 una familia obrera ganando 80 centavos podía comprar café, chile, tortillas y a veces retazo con hueso. 80. Bueno, en 1905, 6, 7, un trabajador en el campo ganaba entre 37 y 40 centavos. O sea, la mitad de eso. Y miren que la canasta que dice la maestra Lupita Cano no es una gran cosa, ¿va? Café, tortillas y chile. Entonces podemos por ahí hacernos una idea, ¿no? Entonces sí hubo un deterioro de las condiciones de vida de la gente que se iba a acentuar terriblemente con la guerra, ¿no? Que fue la guerra civil, que fue la Revolución Mexicana. Pero bueno, esa sí es otra historia que en otro momento podemos platicar de ella. Entonces había descontento, o sea, imagínense eso, la estoy pasando mal económicamente, ¿verdad? Me la estoy viendo duras para sobrevivir y aparte el gobierno me pega, no, pues entonces sí me enojo, ¿no? Y entonces el descontento empezó a aparecer. En 1908 circuló un papel en la ciudad de Puebla que rezaba: hoy la arroba de justicia cuesta 2 pesos de balanza. En marzo de 1909, al año siguiente, estalló una rebelión en Tehuitzingo por el fraude electoral. O sea, ya se hablaba de fraude electoral, digamos, una cuestión novedosa, porque Porfirio Díaz había empezado a aflojar un poco el control político en 1908, un año antes, justamente en marzo de 1908, cuando le dio una entrevista a un periodista de apellido Krillman, y él dijo, no, pues yo voy a, digamos, abrir el sistema, ¿no? Que aparezcan los partidos de oposición, etcétera. Entonces ese discurso
fue suficiente para que la gente se lanzara a la oposición, justamente. Entonces, los de Tehuitzingo se levantaron en marzo de 1909 y fueron duramente reprimidos por el gobernador y sus fuerzas, ¿no? Bueno, otro factor que nos ayuda a caracterizar lo que pasaba en esta zona del mapa de Puebla-Tlaxcala, la zona, digamos, del centro de Puebla, y en particular de la ciudad de Puebla, son las ideologías que circularon, ¿no? El magonismo tenía ya un fuerte, digamos, arraigo, había mucho trabajo del Partido Liberal Mexicano, que como dije no era un partido nuevo, venía desde casi mediados del siglo XIX y se había ido fortaleciendo hasta tener un programa completísimo en 1906. El magonismo también se había nutrido de la tradición socialista en la zona, en San Martín Texmelucan, básicamente, o específicamente, en donde precisamente el papá de Aquiles Cerdán, junto con Tiburcio Montiel y Adalberto Santa Fe, Miguel Negrete, otros generales liberales que habían asumido el liberalismo de una manera radical, ¿no? Y ese radicalismo los había llevado a una posición anarquista muy cercana al PLM. Entonces, esa tradición socialista, por ejemplo, se había expresado en la promulgación de un documento que se llama la Ley del Pueblo, que hice una impresión, la busqué, ¿verdad?, en la red, hice una impresión porque vale la pena para quien quiera sacarle copia y leerla. De verdad que es increíble. Dice uno, bueno, eso fue en 1878, 79, y estamos ahora careciendo de las mismas cosas que carecían ellos. Bueno, entonces yo estoy diciendo todo esto para decir que los magonistas se nutrieron de la tradición socialista que había también en la zona, ¿no? La verdad que era una zona, por eso me importaba que regresara al mapa y que vieran las comunicaciones que habían, porque era una zona de mucha comunicación, incluso que irradiaba hasta el Golfo, ¿no? Precisamente este libro, que se llama Movimientos Sociales en un Ambiente Revolucionario, estudia la región desde el altiplano oriental, que es Puebla-Tlaxcala, hasta el Golfo de México, ¿verdad? O sea, sigue los movimientos en esa franja. Entonces, por ahí también circulaban las ideas, es decir, los señores, las señoras que llevaban por ahí, obviamente, llevaban también todo su imaginario social y político, ¿no? Y estas ideas tenían que ver con las ideas de los Flores Magón, con el programa del PLM, ya estamos en 1908-9, estamos hablando del programa del PLM de 1906. Las otras posiciones políticas, ideológicas que habían, era el reyismo del general Reyes, que también era ministro de Díaz, que al abrirse el sistema, como les dije antes, a raíz de las declaraciones de Díaz a Krillman, Bernardo Reyes se lanzó también a la lucha política y empezó con esa forma organizativa de hacer clubs de apoyo, ¿no? Pero al final Porfirio Díaz lo mandó de embajador y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, mucho del antirreeleccionismo cayó en terreno abonado por el magonismo y el reyismo, ¿no? Como ahí pueden ver. Luego puse los periódicos porque sí es muy importante que varias organizaciones que se constituían hacían su periódico. Entonces, imagínense, era una posibilidad de expandir las ideas, de circular las ideas notable, ¿no? Por ejemplo, el periódico Regeneración de los Flores Magón, el periódico No Reelección, que inmediatamente que se fundó el primer club antirreeleccionista en Puebla, por Aquiles Cerdán, el Luz y Progreso, lanzaron su periódico, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las circunstancias, digamos, de la zona, ¿no?, que hacen que
haya un espacio propicio para que Aquiles Cerdán se convierta en el dirigente del movimiento antirreeleccionista. ¿Qué condiciones se reúnen en Aquiles Cerdán para que esto ocurra? Bueno, ya había anunciado que el papá de Aquiles Cerdán era socialista, ¿no? Manuel Cerdán. Pero fíjense, la familia de Cerdán. El abuelo de Cerdán había sido uno de los gobernadores liberales de Puebla y había sido asesinado por los conservadores. Entonces sí que tenía herencia Cerdán, ¿no? Y luego probablemente influyeron en él las propias incidencias de su biografía, ¿no? Que cuando falleció el papá de Cerdán, él tenía 3 años. Después de estudiar una primaria en un colegio de familia más o menos acomodada, la familia vino a menos. Cerdán tuvo que emplearse como dependiente, luego se enlistó como marinero y bueno, finalmente terminó estableciendo un pequeño negocio de zapatos, ¿no? Poniendo una zapatería. Entonces eso puede ser que haya influido, ¿no?, en su entrada a la vida política, que se produjo justamente en un momento de auge del movimiento obrero y en este momento de apertura del sistema político porfirista, ¿no?, que siguió a la entrevista Díaz-Schliemann. También se produjo en el momento en que no solo Bernardo Reyes, sino también un empresario de Coahuila llamado Francisco Madero se lanzó a la oposición política, ¿no?, con un libro que se llamó La sucesión presidencial, que circuló ampliamente en Puebla. Entonces, Cerdán se inició en la vida política sumándose a los fundadores del Centro Antirreeleccionista de México. Cuando se considera la vida política de Cerdán o la actividad política de Cerdán, su papel como dirigente, creo que merece atención especial el asunto de su familia, ¿no? Porque la familia, empezando por la mamá, apoyaron a Cerdán en su activismo político, ¿no? Es más, se sumaron, no fueron solo simples apoyadores, sino se sumaron, ¿no? Su familia, su vida familiar, despertó en él no solo lo que podría llamarse un cierto sentido de la historia, es decir, su relación con los hombres del pasado, ¿verdad?, que ya los mencioné, sino con los del futuro. Y también hubo una vida familiar integrada, ¿no?, como dije, donde la causa de Cerdán pasó a convertirse en la causa de su familia, ¿no?, de su madre, de sus hermanos, que actuaron como correos entre los antirreeleccionistas en el momento de la rebelión armada, haciendo acopio de armas, distribuyendo dinero para la compra de armas, ¿verdad? Como en el caso de Carmen. Por ningún motivo, pues, debería soslayarse ese componente del líder, ¿no? El papel que su familia tuvo en su actividad política, ¿no?, como herencia y como experiencia compartida de esos días. Bueno, entonces pasemos ahora, eso sería en lo que toca a las circunstancias del lugar de la zona Puebla-Tlaxcala, las circunstancias económicas, políticas y particulares que hicieron que Cerdán se colocara en el centro del movimiento antirreeleccionista y de la revolución maderista en Puebla, ¿no? Pues ahí tenemos una foto que expresa lo que estaba diciendo, la vida familiar de Cerdán. Ahí está con su hijo más pequeño. Bueno, entonces el segundo punto que quiero tratar es el de Cerdán y el movimiento antirreeleccionista. Y distingo 3 fases en la formación del líder y del movimiento. De 1908 a julio de 1909, como dije, la entrevista a Díaz-Schliemann da inicio a años de intensa agitación política.
O sea, ahora se nos hace relativamente familiar lo de las campañas políticas, ¿no? Pero realmente la de Madero fue la primera campaña política nacional que se lanzó en México. Y eso produjo una gran agitación, ¿no? Bueno, luego el libro de Madero, el propio libro de Madero, La sucesión presidencial, también marca esta etapa, ¿no? De 1908 a julio de 1909. Y la fundación del Centro Antirreeleccionista de México, como dije antes. Después de eso, Cerdán regresa a Puebla con la consigna de fundar el movimiento antirreeleccionista poblano, ¿no? La otra fase sería de julio de 1909 a mayo de 1911. Precisamente en julio aparece una hoja en la ciudad de Puebla firmada por Aquiles Cerdán. ¿Qué dice la hoja? Una sola oración: no aparezcáis más de rodillas. Aquí lo notable es que firmada, ¿no? Otra cosa notable es el auge de la fundación de clubes antirreeleccionistas. Hay un boom de la organización de clubes antirreeleccionistas. Y aquí lo más, podríamos decir, chistoso es que, empezando por el club antirreeleccionista Luz y Progreso, que es el que en donde Cerdán se puso al frente, le mandan una carta a Porfirio Díaz comunicándole que están formando el club antirreeleccionista y que eso lo hacen gozando de las atribuciones que la Constitución les da, etcétera, ¿no? O sea, no solo se le están oponiendo, sino se lo dicen en una carta así, con toda la formalidad del caso, ¿no? También los obreros de San Martín Texmelucan hacen eso y varios otros más. Eso lo cuento porque me parece algo particular de Puebla. No sé qué haya pasado en otro lugar. También se producen las primeras divergencias al interior del movimiento antirreeleccionista, ¿no? Entre Cerdán y Francisco Salinas, el líder ferrocarrilero de la zona. Obviamente los dos quieren ser los jefes del movimiento, ¿no? Y Madero finalmente nombra a Cerdán. Se fundan al menos 90 clubes en Puebla y Tlaxcala. La otra fase, de mayo a noviembre de 1910, es la fase de movilizaciones masivas, realmente masivas. 30,000 personas en la calle, les digo que sí es para hablar de masas, ¿no? ¿Y por qué se produce esa movilización? Bueno, primero es por algo, digamos, típico de las campañas políticas. Llega el candidato, ¿no? La llegada de Madero a Puebla en mayo de 1910. O sea, las crónicas cuentan de que habían filas a ambos lados de donde iba a pasar Madero desde la estación del ferrocarril, ¿no? Y la otra movilización es por el fraude electoral que se produce en junio. También este momento de mayo a noviembre de 1910 es cuando se ensayan las primeras rebeliones, ¿no? O sea, se había pensado en hacer 3 rebeliones en la zona, una teniendo como centro a Cholula, otra teniendo como centro a Tlaxcala y otro teniendo como centro a Atlisco. Finalmente no se llevan a cabo. Bueno, la de Tlaxcala es descubierta y finalmente no prospera ninguna de las 3, ¿no? Hay una fuerte represión y división del movimiento, como dije, y después del fraude hay una protesta igualmente masiva en la plaza de San José, no sé si la ubican ustedes, es donde actualmente está el monumento de Aquiles Cerdán, ¿verdad? Me parece que es 8 oriente será y debe ser como 6 norte, por ahí, ¿verdad? Enfrente de la capita de Dolores, digo yo, en esa cuchilla. Ah, esa fue la plazuela del boliche. Entonces, la plaza de José, la del hospital, donde está el hospital. Ah, bueno, sí. Bueno. Entonces, en esa plaza de San José se produce una represión terrible de una movilización masiva, ¿no? Eso deja mucho descontento. Hay que notar que hay una amplia participación de los estudiantes, ¿no? Finalmente, igual que Madero,
pero antes que él, Aquiles Cerdán sale a Texas, ¿no? Ahí es donde se elabora el Plan de San Luis, en Texas, con Madero y su grupo, entre los cuales está Aquiles Cerdán. Y bueno, otra vez se produce el regreso a Puebla y ya con pues con la consigna de que la rebelión será el 20 de noviembre, ¿no? Y Cerdán elabora el plan para Puebla. Como dije desde el principio, hay un plan. El objetivo del plan era tomar la ciudad de Puebla. El levantamiento iba a iniciarse en su propia casa. O sea, no es que sea la casualidad, ¿verdad? Como también lo plantea la historia oficial. Hasta cierto punto fue el azar, pero dentro del plan de rebelión para Puebla ya estaba establecido que el movimiento se iba a iniciar en la casa de Cerdán, que estaría reforzada por posiciones claves que lograran tomar los rebeldes en las alturas de las torres de las iglesias cercanas. Grupos de insurgentes de Cholula, San Martín, Texmelucan, Huejotzingo y de otros pueblos cercanos a Tlaxcala y de este mismo estado tomarían los cuarteles y las cárceles, evitando la movilización de las tropas y liberando a los presos. Los vecinos de los barrios que circundaban la ciudad estarían alertas a cualquier llamado, colaborando a lograr el dominio de la ciudad. Los trabajadores del ferrocarril, por ejemplo, serían los encargados de capturar al gobernador Múcio Martínez, al jefe político Joaquín Pita y al jefe de la policía Miguel Cabrera. Logrado esto, se establecería un gobierno provisional y Cerdán, como jefe militar, marcharía a la Ciudad de México con otros jefes militares, como lo había planeado con Madero, ¿no? Como Cerdán mismo lo reconocía, era un plan concebido para ir de la ciudad al campo y no a la inversa, porque así pensaba él, Cerdán ahorraría esfuerzos y vidas. Bueno, finalmente ese plan pues no se hizo porque el gobierno realmente tenía una capacidad de control tremenda, ¿no? Entonces había una coordinación entre el gobierno, los gobiernos locales, Puebla y Tlaxcala, y con el gobierno federal. En particular, el gobernador Caguanzi de Tlaxcala era informante incluso de Porfirio Díaz, ¿no?, sobre lo que pasaba en Puebla. No así Múcio de Tlaxcala. O sea, no tengo muy claro qué pasó ahí, pero Próspero Caguanzi informaba lo que pasaba en Puebla a Porfirio Díaz. Eso sí lo puedo asegurar porque pues vi los informes, las cartas, ¿no? Bueno, y ya en los primeros días de noviembre se habían producido capturas de los revolucionarios como Alfredo Robles Domínguez en la Ciudad de México, incautaciones de armas. El propio Máximo Cerdán había sido descubierto en tráfico de armas. Y finalmente, precisamente el gobernador de Tlaxcala informó a Porfirio Díaz de planes de rebelión en Puebla. Le informó que él mismo había capturado a dos pues, dirigentes revolucionarios, ¿no?, tlaxcaltecas. Entonces empezaron los cateos en las casas de los simpatizantes del movimiento antirreeleccionista, incluido Cerdán, y bueno, de ahí viene la anécdota y la historia que todos conocemos, ¿no?, de la llegada de la policía a la casa de Cerdán y bueno, el ataque prácticamente. No es que la familia Cerdán y el grupo que estaba ahí de unas 16 gentes atacaran realmente al gobierno, ¿no? Ellos fueron los atacados, ¿verdad? Entonces fue un ataque de las fuerzas del gobierno contra estos antirreeleccionistas, ¿no? Entonces imagínense, 30,000 gentes en la calle. Si ahora nos parece mucho, era la tercera parte de la gente, sí. Realmente notable, ¿eh? Bueno, entonces, posibles factores que explican que el alzamiento se haya frustrado, ¿no? Porque, bueno, estamos obligados los historiadores a tratar de explicarnos qué pasó. Pues se pueden hacer algunos planteamientos como este, ¿no? Como estos. El temperamento y radicalismo de Cerdán, ¿no? O sea, Cerdán se caracterizó por su radicalismo. Por eso él estaba más cerca del PLM que del maderismo, realmente, ¿no? Más cerca de los anarquistas
que de los antirreeleccionistas. Pero se dice que él adelantó el movimiento, ¿no? Que cuando sabía que iban a venir a catear su casa, pues él adelantó el movimiento. Eso pues es una cuestión por probar. Entonces se le acusa a Cerdán de ser espontáneo e improvisado. En segundo lugar, otra posible explicación son las divisiones que ya se habían producido al interior del movimiento antirreeleccionista y en particular entre aquel grupo que estaba a favor de la lucha armada, ¿no? Les había mencionado yo, el líder de los ferrocarrileros, pues le disputaba a Cerdán el lugar de dirigente, ¿no? Entonces ya habían diferencias que habían, podemos suponerlo, vulnerado la cohesión interna de los propios antirreeleccionistas, impidiéndoles actuar de manera uniforme, ¿no? De manera conjunta. Y luego, para mí lo más importante, la movilización de las tropas, ¿no? Y las medidas tomadas por el gobierno del Estado. Las fuerzas del gobierno, fíjense, taparon las entradas a la ciudad. O sea, esperaba que viniera gente de Texmelucan y de Cholula. Taparon las entradas a la ciudad. Vigilaron las estaciones del ferrocarril y ordenaron cerrar las puertas de las fábricas. Porque esa es también una característica del movimiento antirreeleccionista en Puebla. Su composición principalmente de obreros, ¿no? Entonces, le cerraron las puertas a las fábricas a los trabajadores. Y esta no va a ser la primera vez, va a ser una conducta que se repite, ¿no? De manera, pues, que estos no pudieron llegar a la ciudad. Además, intimidaron al resto de la población citadina. Ya vamos a ver la intimidación tan terrible. Bueno, después del 18 de noviembre, ¿qué pasó? O sea, no, ahí no terminaron las cosas, ¿no? Entonces, hubo reacciones inmediatas, o sea, partidarios de Cerdán que trataron de dar una respuesta inmediata, como Juan Coamatzi en Tlaxcala, o de Tlaxcala, pero que también operaba en la zona de los volcanes, ¿verdad? O los del pueblo de San Aparicio y las fábricas. Hubo también inmediatamente, en diciembre y en febrero de 1911, homenajes a Cerdán en las fábricas. Desfiles de los obreros en homenaje a Cerdán. Es decir, inmediatamente lo reconocieron como uno de sus héroes o valores o próceres, ¿no? Otra reacción inmediata es que la esposa de Cerdán inició un proceso judicial en contra de los asesinos de Cerdán. Hay un documentito del profesor Pedro Ángel Palau que vale mucho la pena leerlo. Es acerca de del expediente, precisamente judicial, del proceso que seguía la viuda contra el gobierno porfiriano, ¿no? Notable, donde, por ejemplo, cuenta cómo a ellas, a la esposa, a la hermana, a Carmen y a la mamá, no se la llevaron a la casa del papá de una de ellas, un familiar de ellas, como dijeron las autoridades, se la llevaron a la cárcel. Y la esposa de Cerdán llevaba 3 meses de embarazo, ¿verdad? Y bueno, sí quise resaltar, es un dato que no había encontrado hasta ahora que preparaba la conferencia, el hecho de que esta mujer tan valiente, todavía Porfirio Díaz en el poder, dijera, no, yo voy a enderezar un proceso judicial contra los asesinos de mi esposo, ¿no? Otra reacción inmediata fueron las huelgas, y otra relativamente inmediata fue la constitución de la Junta Revolucionaria del Estado de Puebla. Y esa Junta Revolucionaria, ya en febrero de 1911, estaba organizando la revolución en los pueblos. O sea, la revolución salió de la ciudad de Puebla y se fue a las localidades en donde dirigentes locales, digamos, podría alguien decir cacique, que es una palabra que dice y no dice, pero bueno, los dirigentes locales, como Emiliano Zapata, tomaron ya las riendas de la revolución, ¿no? Emiliano Zapata aparece como uno de los firmantes en la Junta Revolucionaria del Estado de Puebla. Carmen otra, ¿no? Tengo una foto que la vamos a ver enseguida. Antes veamos cómo el gobierno, después del alzamiento, reforzó el control militar con tropas federales. Bueno, las medidas intimidatorias siguieron.
Y decía Mucio Martínez, le voy a leer un parrafito, ya estoy por terminar, del informe de Mucio Martínez a Porfirio Díaz. Dice, parte del informe, ¿verdad? El golpe dado a los revoltosos fue de alguna importancia y esto ha hecho que los grupos de San Aparicio y Fábricas se hayan disuelto con la presencia de la caballería que mandé salir inmediatamente. Con los refuerzos que mandé traer de México, se garantiza la tranquilidad. Las medidas, entre otras, fueron captura a los jefes antirreeleccionistas, de acuerdo con la documentación encontrada en la casa de Cerdán, decomiso de toda arma existente en el Estado. Fíjense la siguiente medida, ventas de armas a los dueños de haciendas y reforzamiento de las tropas estatales con las federales, como ya había dicho, y exhibición del cadáver de Aquiles Cerdán. O sea, ¿qué más medida intimidatoria, no? Oye, no te pongas en este tono porque mira, así vas a parar, ¿no? Pero no decía de dónde venían las armas, ¿no? ¿Quién estaba mandando balas? Hay muchos datos, ¿no? De eso, pero no todos convergentes. Hay que reunir, por eso digo, hace falta investigar mucho. Por ejemplo, ese es un temazo, ¿no? Hay una versión que un compadre de Porfirio Díaz les vendía armas a Máximo y a Robles Domínguez, digo, pues seguro que le chismeó, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, no sé, es como de hacer más investigación sobre eso. Pero sí, esta foto es impactante, ¿no? Y Mucio Martínez terminaba su informe diciendo, en el resto de la ciudad no se registra movimiento alguno. Pues, ¿cómo, no? Sin embargo, Mucio Martínez cayó inmediatamente también, en enero. Y en parte fue por la manera como manejó la rebelión de Aquiles Cerdán, ¿no? Díaz manifestó su desconfianza hacia el gobernador del estado mandándole un espía, simplemente, ¿no? Una persona que lo vigilara y le informara directamente a él, ¿no? Independientemente de los informes de Mucio Martínez. Entonces, para enero de 1911, Mucio salía del poder. Y la revolución, como dije, se trasladaba al mundo pueblerino, a los pueblos de los alrededores de la ciudad de Puebla y notablemente de la zona de los volcanes, ¿no? Si ustedes ven el mapa, lo voy a volver a poner, van a ver las vecindades, ¿no? Veracruz y Morelos. Entonces era un corredor para la revolución. Esa es los que constituyeron la primera junta revolucionaria del estado de Puebla. Miren, las vecindades, ¿no? Sí, es que está pésima mi fotografía, perdón. Morelos, Veracruz. Entonces, este era el corredor, ¿no? Esta zona, como el cuadrito lo muestra, es esta, ¿no? Que es la zona, digo yo, de profusión de los clubes antirreeleccionistas. Pero las vecindades también cuentan mucho, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar. Con este punto de qué huellas podemos seguir para la historia del presente, ¿no? Bueno, una cuestión que me quedó muy clara ahora es la importancia de la movilización popular en la política. Sin movilización popular, pues realmente el poder dispone solo, ¿no? No tiene presión alguna. O sea, mucho de lo que se consiguió en esta época fue por las grandes movilizaciones, ¿no? Que realmente pusieron en jaque al gobierno, hicieron que cayera no solo Mucio Martínez, sino meses después el propio Porfirio Díaz. Y en esta coyuntura del antirrevolucionismo y Cerdán al centro, los estudiantes también jugaron un papel notable, ¿no? Ellos organizaron, por ejemplo, la protesta de la plazuela de San José el 7 de julio. La importancia de las elecciones también me queda clarísima, ¿no? Ahora yo me he regresado mucho en el siglo XIX, a principios del XIX, y estoy viendo cómo la gente que sí tenía una cultura de elecciones, digamos, en el periodo colonial, pero muy restringida, en la primera mitad de la primera década del XIX, o sea, por 1808,
cuando se lanza una constitución general para toda la monarquía hispana, que es la constitución hecha en Cádiz, se hace también una apertura electoral, donde no solo cualquiera, ya no solo los notables, digamos, sino cualquiera puede ser elegido y también elegir. Entonces, las elecciones me parece importante a principios del siglo XX, o sea, un siglo después, porque es parte del modelo liberal de organización política que se ha ido asimilando poco a poco a la cultura, yo diría no solo mexicana, sino hispanoamericana, ¿no? A través de las elecciones es que se han sostenido algunos de los gobiernos que han tenido una política de beneficio social muy importante en América Latina, como el de Argentina, bueno, que ahora ya no está, pero el de los Kirchner en Argentina, o el de Evo Morales en Bolivia. El propio Chávez se sometió varias veces a la votación, ¿verdad? Que la gente dijera, ¿se queda o no se queda? Entonces, eso me parece notable, cómo las elecciones aparecen ya aquí a principios del siglo XX como un recurso que la gente ha ensayado en momentos anteriores y apela también en ese momento a él, ¿no? Y seguirá apelando posteriormente. Otro recurso es la prensa, ¿no? Y más en general la libertad de expresión que promulga el sistema liberal. Y entonces, ¿cómo ahí también puede ser otro recurso de aprovechar los periódicos y la elaboración, digamos, de la realidad en libros, ¿no? Como hacemos nosotros. Bueno, y finalmente, espero que haya quedado claro de que no hay una sola mirada sobre los hechos históricos, ¿verdad? En particular sobre la revolución. Tenemos, yo nada más mencioné dos, pero hay más miradas. Tenemos la visión oficial y escolar, ¿verdad? Donde, como dije, el 18 de septiembre es simplemente un día festivo, ¿verdad? No tiene que ver con procesos que venían de antes y siguieron después. La revolución realmente empieza en 1910, en estos meses que dije, ¿no? Y dura al menos, yo diría, hasta los 20. Es decir, la revolución como fuente de inspiración que decía antes, ¿no? Como un proyecto más amplio, más general de beneficio para toda la sociedad. Luego sí se empieza a torcer el rumbo, ¿no? El programa que ha quedado plasmado en la Constitución, pues cada vez queda más lejos, ¿no? Hasta llegar al tiempo de Salinas, donde realmente se ha esfumado, ¿no? Incluso ya se legalizan las reformas a ese proyecto de país que era la Revolución Mexicana. En todo caso, pues hay varios proyectos, hay una gran complejidad, no hay una sola postura entre los propios revolucionarios. Ya decía yo que entre los mismos que estaban por la rebelión armada habían diferencias, ¿no? La sociedad es un montón de intereses opuestos, conflictivos, y el que hayan predominado unos, los que finalmente ganaron el poder, no significa que no hayan existido otros, con su propia idea de país, con su propio proyecto, y que, como dije, ya esta es la tercera vez que lo digo, podrían servirnos de inspiración, ¿no? Pues eso es lo que tendría que decirles. Muchísimas gracias, Coralia. Y yo creo que este es un tema que genera, por supuesto, muchísima discusión, que está abierto a distintos tipos de interpretaciones, como dijo la doctora Coralia, y por lo tanto sí le paso el micrófono a ustedes para ver qué quieren opinar, qué opiniones tienen, qué preguntas, qué dudas, como todas las sesiones que hemos tenido. Bueno, aquí a la doctora, la palabra revolución, acabamos de tener el día de antier una revolución. O sea, los blancos gringos se rebelaron ante un sistema ya continuo y tangente, que ya está todo el mundo harto, ¿no? Entonces, le pega todo el entorno, pero pues yo creo que la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana y todas las revoluciones que ha habido y las que sigue habiendo día a día, como usted lo dijo, es para beneficio de la sociedad, o al menos la gente eso cree, ¿no?
¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, es una duda. Lo que pasa es que el otro día el señor Salazar nos decía que no era su casa de ellos, que era del cuñado, y el que era el zapatero era el cuñado, el que tenía la zapatería. O sea, yo por lo que he escuchado en otras conferencias, es un error lo que acabo de decir, porque usted nos dijo que él era zapatero, y bueno, puso una zapatería. Sí, Y o sea, era negociante, el Aquiles Cerdán. Ah, Sí, porque no. también hace 3 conferencias nos dijeron que era zapatero. Ah, eso sí, yo no Entonces, puedo dar fe, si era zapatero, pero Sí, porque sí nos tenía su negocio de zapatos y se movía. A mí lo que me interesaba era que él circulaba con su mercancía entre la Ciudad de México y Veracruz. Ah, bien. Bueno, sí, ¿Verdad? era lo que me interesaba porque digo, ya tenía yo 3 versiones diferentes. Entonces, Sí. bueno, como comerciante de zapatos, Sí, pero no era zapatero. exactamente. Sí, porque nos Yo no lo decían, puedo asegurar, no creo realmente, pero en una conferencia nos decían que se había asociado con este señor León Armenta, porque era zapatero, y la otra persona era peletero. Entonces, bueno, no, era pues, mi pregunta, gracias. tema de investigación, porque yo no sé. Pero la casa sí era del cuñado, ¿eh? Sí, del esposo de Natalia, sí. Una pregunta, como eran tan malas las personas que hasta ponían a Cerdán en así como exhibición y vendían balas y todo eso, ¿era así tan mala la gente? Pues sí, la escuché perfectamente, no sé si todos la oyeron. Pues qué buena pregunta realmente, viniendo de alguien joven y fresco, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay ¿cómo explicarlo, verdad? Así en palabras simples para resolver la duda. Que hay un problema con el poder, ¿no? Para mí. Sí, 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 sí. Claro, es que sí, justamente por eso decía yo en la parte donde se trataba de intimidarte, de atemorizarte, de paralizarte, de tú no hagas esto porque te va a pasar lo mismo. Fíjate que es una práctica que todo poder, todo gobierno que se impone sobre otros hace. Y es una práctica que viene desde el periodo colonial, Miguel Ángel. Bueno, digamos para nosotros, ¿va? Pero, por ejemplo, eso de despedazar a la gente, antes era peor todavía, ¿no? Ahí todavía dejan el cuerpo entero. Cuando yo también he estudiado las rebeliones en el periodo colonial, para Chiapas, Guatemala y El Salvador, y ahí, si los rebelados mataban a un funcionario público, mataban 2 por cada funcionario que habían ellos matado, ¿no? Pero aparte los descuartizaban y los ponían exhibidos en los principales puntos del camino, ¿no? Porque era para eso, para decirte, oye, no te metas a eso porque te va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, a los que les hacían eso, perdón, no eran personas que estuvieran realmente cometiendo un delito grave, ¿verdad? Sino, por ejemplo, en el caso de las rebeliones, les cobraban impuestos muy altos, querían que se los bajaran, o lo estaban explotando con la intermediación de los precios del maíz. O sea, cosas muy sencillas que la gente pide para vivir mejor. O sea, no era así una cosa extraordinaria, ¿verdad? Perdón, sí. No, claro. No, de hecho, lo que preguntó la joven, ¿no? Es que una imagen se aplica, una imagen dice más que 1000 palabras. Y cuando no había fotografía, pues ahí está Goya que pinta, bueno, hace un grabado, que puede ser peor. Y precisamente te pone un cuerpo en una picota, con la cabeza, le sale la picota por la boca, ¿no? Es horrible, pero es una demostración, ¿no? de escarmiento y de control. Sí. Porque no me la puedes creer de oídas, entonces me la tienes que creer con una imagen. Entonces, bueno, es parte de por qué exhiben un cuerpo, ¿no? De esa manera.
efectivamente, una de las preguntas que plantea usted, y es mi comentario, es que otra cosa es también, en las zonas rurales fue compleja la revolución, porque tan solo en la Mixteca poblana, la Mixteca oaxaqueña, no, pero vamos a la Mixteca poblana, pues las personas de usos y costumbres y de bienes comunitarios o comunales, pues no tenían bronca con la guerra. O sea, ellos estaban en paz, no tenían problema con la tenencia de la tierra. Y bueno, sí había caciques, pero también eran caciques del mismo pueblo, entonces eran como que parte de la cosmovisión. Entonces, y lo que asumían como la autoridad, la que estuviera, era la que ellos respetaban. Si era Porfirio, si era Muncio, si posteriormente era X, o sea, él, en el caso de Huerta, ¿no? Victoriano Huerta, pues era el poder federal, el poder real, decían ellos. Entonces, si venían fuerzas carrancistas, se combatían con fuerzas carrancistas. Si eran zapatistas, combatían con zapatistas, porque era ajena a esa realidad, ¿no? Otra parte también, como decía hace un momento, cuando se habla del municipio, por eso lo mencioné Tecali, o sea, sí, el municipio eran casi 100,000 personas, pero un municipio enorme, ¿no? Territorialmente, pero efectivamente, cuando usted dice de dónde era, cuando hablan de las fábricas, pues nada más era la María y la Constancia, pero sí eran fábricas enormes, ¿no? Entonces, sí, también, bueno, que era medianamente alfabetizada, y yo creo que también es importante ahí, o sea, que las personas medianamente sabían leer y escribir, o de a tiro eran analfabetas, y había un control que usted no lo menciona, pero es importante, el control que tenía la iglesia. Claro. ¿Sí? La iglesia tenía un poder importante para disuadir, para no converger precisamente, ¿no? Y bueno, muchos eran las madres, más que nada las mujeres. Y todo lo que sabemos de las mayordomías y las cofradrías y de los grupos religiosos que eran numerosos en ese entonces. Sí, pues también era una parte para poder controlar, ¿no? Sí, yo quiero dejar también como el comentario porque sí es importante, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Gracias. Y para reforzar el comentario anterior, se dice que una revolución o las revoluciones tienen éxito cuando las clases sociales de la élite se sienten amenazadas. Es el caso de Madero, precisamente. Algunos historiadores manejan que la familia de Madero estaba entre las 10 familias más ricas de México y otros dentro de las 5. Entonces, indiscutiblemente, la familia de Madero, como la Casa Madero que todavía existe, viene de esa familia. Lo que buscaba Madero era precisamente que el movimiento revolucionario permeara en las clases sociales altas. Él nunca se imaginó que el movimiento fuera al ámbito rural, cosa que después sucedió, ¿no? Gracias.